Mba'éichapa pendeko che seko'ẽ ko árape ñame'ẽta hína guaraní. Buenos días, ¿cómo están? Hoy nuestra clase corresponde a guaraní. Y vamos a ofrecer este día al Señor que nos bendiga cada día. Y nos ponemos en la presencia del Señor, invocándola a la Santísima Trinidad. Tuba, ta'yra, pytu, marangatu, taupeicha. Bueno, aquí tengo algunas figuras. Esta es una nena y aquí tengo dos niños. Vamos a hacer hoy una redacción en guaraní, pero van a hacerlo conmigo. Es decir, vamos a sacar las palabras, voy a ir traduciéndoles y también les voy a escribir aquí. Esta redacción van a hacerlo en su libro, que está en la página 27 del libro. Bueno, por esta vez luego van a ir haciendo solitos, pero ya con más vocabularios. Bueno, aquí tenemos una niña. En guaraní se dice mitakuña'i, una niña, mitakuña'i. Acá tenemos un nene. El nene guaraní se diría mita'i. Y también aquí tenemos dos nenes. Mocoin, o sea que dos mita'i. Bueno, ba'épajeikatu con amitare. ¿Qué podemos decir de estas criaturas? Esta niña, ¿cómo está? Está sonriente, está feliz. Entonces katuya es opuka. Mitakuña'i opuka. Esta niña se ríe, está feliz. También le podemos poner nombres. En el libro de usted ella tiene nombre, dice Emma. Si se fijan en el texto, en el libro, está ya un dibujito con una nena que está saltando. Pa'ehina ojapo komita kuña'i. Está saltando, opógina. Y acá le escribí, opo. Ha, peteimita y oí abei, pero coajeraba. Hay también un nene que tiene ya nombre, se llama Víctor. Coajina gerata Víctor, va oyapo Víctor. Según la imagen de su texto, ¿qué está haciendo Víctor? Oguata, opuka. Se está riendo y está caminando, y acá está. Opuka, oguata. Popero huereco, peteí tapiti. Luego tienen un conejo. Tapiti es conejo. ¿De qué color generalmente es el conejo? ¿De qué color se caracteriza? De blanco. Y blanco en guaraní se dice monotí. Y está acá. Monotí. Según ahí el dibujito que tienen en su libro, ¿qué está haciendo el conejo? Ba'épojapojina. Okaru, está comiendo. Está comiendo. Okaru. El otro dibujito que está abajo, acá otro nene está ahí, pero les pone ahí el nombre de cururú. O sea, hay que resaltar un poco la figura del sapo. Cururú es sapo. ¿Qué generalmente hace el sapo para trasladarse de un lugar a otro? Exacto, salta. Y en guaraní, saltar se dice opo. Opo. Bueno, ahora estas palabras que están aquí, o sea, que representan las acciones que están haciendo estas figuras en su libro, están aquí. Opuka, se ríe, opo, salta, omañá, mira, está feliz, está contento,
Iporá es lindo, Oguatá camina, Ocarú come, Morotí blanco. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esas oraciones yo les voy a formular, estas palabras, perdón, les voy a formular en oraciones y va de la siguiente manera. Bueno, acá tenemos ya, digamos, las oraciones formuladas, que es el dibujo, el primer dibujo, que es Emma o Popó. Así nomás, sencillito. Después vamos a ir agregándole más palabras, ¿sí? Pero así nomás van a copiar ustedes en su libro. Víctor o Guatá sería el segundo dibujo. Tapiti o Carú, el tercer dibujo. Cururu o Po, Ja o Po. Como les digo, estas mismas imágenes, después le vamos a agregar más palabras, pero para empezar y para que ustedes también puedan formular oraciones en guaraní, con 2 palabras ya es suficiente. Entonces esto ustedes pueden copiar en su libro en la página 27. También en un lugarcito también pueden copiar estas palabras que están aquí, que entresacamos, porque así vamos a redactar tanto en castellano como en guaraní. Vamos a entresacar una serie de palabras y luego esas palabras vamos a juntar en oraciones. Muy bien. Recuerden siempre de poner la fecha aquí y su nombre al final de la página que estamos desarrollando. Luego eso me van a enviar para que pueda ver que hayan trabajado, en este caso que hayan copiado bien en su cuadernito. Y también estas palabras que están aquí en algún lugar, perdón, en su libro. Y en algún lugar de su libro hay bastante espacio, pueden copiar estas palabras que están aquí, porque son las palabras que vamos a ir usando de distintas maneras. Que tengan una feliz jornada.